Que el Señor les continúe bendiciendo, amados amigos y hermanos en Cristo. Qué privilegio el poder saludarles el día de hoy. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Bienvenidos a esta entrega de la palabra del día martes. Hay una porción de la palabra del Señor que vamos a leer. Si tiene a su disposición la Biblia, le invito a buscar en Mateo capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. Ahí en la intimidad de su hogar hay oportunidad de leer la palabra. La vamos a leer juntos, creyendo y confiando que Dios nos hablará a todos. La palabra del Señor dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Les invito a que nos unamos en oración y le pidamos al Señor su bendición en esta hora. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tú nos das de establecer este contacto con tu pueblo. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Practicando el perdón. Se afirma frecuentemente que la mayoría sufrimos de problemas de conceptos acerca de nosotros mismos. La Biblia parece ciertamente estar en desacuerdo, como lo muestra este pasaje. Uno de los temas más difíciles en el terreno de la práctica es el perdón. Y el Señor dejó establecido en su palabra la práctica del perdón, el perdón bíblico. Y hay algunas frases importantes en la porción leída el día de hoy. La primera: y perdónanos nuestras deudas. Luego, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y finalmente una declaración de parte del Señor: porque si perdonáis a los hombres, mas si no perdonáis a los hombres. Ahí viene la respuesta que ya se leyó en esos versículos 14 y 15. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué se nos dice aquí? Se usan dos palabras: transgresiones, la idea de hacer algo malo, y también se utiliza la palabra deuda con el significado de la idea de algo no pagado. Muchos comentaristas prefieren el énfasis en la palabra deuda. Hace hincapié en lo que no se ha hecho. Somos mejores confesando lo que hemos hecho que lo que hemos dejado por hacer. ¿Qué le debemos a Dios? La verdad que la respuesta a esta pregunta es una respuesta muy compleja, muy amplia, pero resumiendo o incluyéndolo todo, lo que le debemos a Dios es obediencia. ¿Por qué es necesario? Desde el punto de vista de Dios, para mantener nuestra relación con Él, la obediencia es necesaria para mantener la comunión, la íntima relación con el Señor. Desde nuestra perspectiva, para retener un cierto grado de paz. La Biblia continuamente afirma que para que nosotros podamos estar en paz y en buena relación con Dios,
tenemos que estar en una intimidad con Dios y con nuestros hermanos a través de la confesión y el perdón. Notemos la conexión de la conjugación y une este versículo con el anterior, algo que debe estar en mente cada día. En el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo estableció la práctica del perdón. No es tarea fácil, no es tarea liviana, pero esto permite que podamos tener buena relación con Dios, solicitando el perdón de Él, pero también perdonándonos los unos a los otros. La otra declaración que encontramos aquí en los versículos leídos, Mateo 6, 12, 14 y 15, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tiene que existir una relación entre el perdón que Dios nos otorga y el perdón que nosotros debemos practicar. Este es un terreno legal. ¿O es este un terreno legal? Examinemos la oración cuidadosamente. Dice, Padre Nuestro. Esta es la oración de los creyentes. Esto no tiene nada que ver con ganar la salvación, sino con el caminar diario del creyente. Alabamos a Dios porque nos ha regalado una salvación tan grande, un regalo por el cual no tuvimos que dar nada, es estrictamente un regalo. Y la salvación es una bendición que hemos recibido, pero en nuestro caminar diario necesitamos practicar el perdón bíblico. A veces se evade, a veces se va por otra dirección el creyente, creyendo que solamente Dios puede perdonar. Si es ciertamente Dios perdona, pero también nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Hay muchas declaraciones en la palabra acerca de la validez y de el poder del perdón. Esto es de naturaleza testimonial. Nuestra disposición de perdonar a otros es una indicación clara de que nosotros hemos sido perdonados. Como una consecuencia lógica, Dios espera que usted y yo, que hemos sido perdonados por Él, cuando surjan las ofensas, cuando se acentúen las diferencias entre nosotros, cuando haya desavenencias en nosotros, Dios quiere que practiquemos el perdón. Se necesita el perdón en todas las áreas donde el creyente, donde el ser humano se moviliza. Nuestra falta de disposición para perdonar a otros indica al menos que no hemos entendido lo que es el perdón cristiano. Cuán importante es que nosotros podamos tener el entendimiento y la comprensión del perdón cristiano. Esta no es una sugerencia, no es un invento, es un principio bíblico establecido por Dios para que tengamos bendición y respaldo en nuestro caminar diario. Necesitamos practicar el perdón. Luego, al final se nos dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar. Pero si perdonamos a los hombres sus ofensas, el Señor nos perdonará. ¿Cómo el no perdonar a otros puede bloquear nuestro propio perdón? Es muy importante y muy saludable saber que Dios nos ha perdonado, y cuando tropezamos o nos deslizamos y confesamos nuestras faltas, Él nos perdona. Eso como que pareciera más fácil y más factible de llevar a cabo, pero necesitamos también a nivel
de seres humanos, a nivel de creyentes, practicar el perdón. Muestra la clase de hipocresía que el Señor aborrece y resiste. Nosotros necesitamos ser honestos y transparentes delante del Señor. Muestra que minimizamos nuestro pecado mientras que exageramos el de otros. Y el Señor fue claro y directo al enfocar este asunto del perdón. No podemos practicar una buena relación con Dios si estamos en conflicto con nuestros hermanos. También muestra que no entendemos doctrinas clave como la gracia y el perdón. El no perdonar bloquea nuestra relación con Dios y nos mantiene tan preocupados con el mal que no estamos abiertos a la obra de Dios en nosotros. También se ignora la regla de oro. En San Mateo 7:12 se nos habla o se nos presenta la regla de oro, que todo lo que querramos que hagan con nosotros, nosotros lo tenemos que hacer. Si queremos que nos hagan bien, tenemos que hacer bien. Y aplicándolo al perdón, si queremos que nos perdonen, nosotros tenemos que perdonar. Para finalizar, deberíamos estar siempre listos y dispuestos para orar de esta manera: Señor, perdona mis faltas y fracasos de la misma manera que perdono a los demás los suyos. Señor, perdona mis faltas y fracasos en el mismo grado en que yo perdono las faltas y los fracasos de los demás. Este tema acerca del perdón no es grato para muchos, no es apetecible por muchos, pero Dios quiere que practiquemos el perdón. Si usted y yo tenemos dificultad para perdonar o pedir perdón, pidámosle al Señor que nos ayude, porque practicando el perdón bíblico, nuestra relación con Dios será positiva y nuestra relación con los demás será edificante. Creo que es importante que tomemos unos minutos para orar y decirle: Señor, ayúdanos, capacítanos para practicar el perdón bíblico. Ahí donde usted se encuentra, le animo, le invito para que me acompañe en esta oración, dándole gracias a Dios porque Él nos ha perdonado, y cuando fallamos Él nos perdona, pero pidámosle a Él que nos capacite para perdonar a nuestros hermanos cuando surjan contradicciones, cuando surjan conflictos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora dándote gracias por el perdón que nos has otorgado. Perdonaste nuestros pecados y nos regalaste una salvación tan grande. Permite que podamos practicar el perdón. Tú conoces y sabes la naturaleza humana, conoces la naturaleza de cada cristiano, y son inevitables las diferencias, las ofensas, son inevitables los problemas que se dan entre nosotros los cristianos, pero tenemos que practicar el perdón para que nuestra relación contigo no sufra ningún tipo de bloqueo y podamos tener armonía con los demás, con nuestros hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Invitados para seguir la transmisión del día jueves a las 8 de la noche, hora de Guatemala. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Estamos seguros que Dios ha bendecido su vida. Le esperamos en una próxima transmisión. Bendiciones. Oh.
veces los problemas de este mundo hacen que mi vida vuelva atrás. Mas lo que debo hacer es seguir al Salvador y no dar miradas hacia atrás. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, sí, por la eternidad. Si al cielo quieres ir y tener un bello hogar, solo hay uno a quien mirar. su nombre es Jesús, te dará la libertad.